Buenas tardes a todos, buenas tardes a Constanza, a Omar, a Ulises y a Javier Peralta. Eh, hoy hacemos la segunda charla sobre el tema del curso de apoyo que está difundido, que lo organiza la Lista Verde. Este curso de apoyo tiene como objetivo aclarar algunos conceptos importantes sobre los temas que están incluidos en el programa del curso obligatorio para peritos, que estableció el Poder Judicial como requisito obligatorio para poder actuar como perito en este periodo. Este curso se implementó en varias etapas, una en julio, una en agosto, otra en septiembre y creo que hay una cuarta, ¿no, Omar? ¿Qué te parece? Creo que había una cuarta, ¿puede ser? Sí, hay una cuarta, ¿eh? Hay una cuarta. Eh, por el motivo de que generalmente las fechas no daban como para aquellos que se habían inscrito y no pudieron completar el curso, o los que estuvieron ausentes, bueno, o los que tuvieron la mala suerte de haberse equivocado en alguna pregunta y que no pudieron continuar. Entonces, en la segunda fecha no les daba el calendario como para poder inscribirse. Entonces, para evitar que algunos peritos no puedan realizar el curso y no puedan inscribirse este año como peritos, se implementó una fecha, una cuarta fecha. Este curso para peritos, como todos lo sabrán, pero para los que no lo saben, hay que inscribirse en las fechas que corresponden, eh, y luego, una vez inscripto, a uno le envían, al profesional, le envían por mail una contraseña, una clave, para poder acceder al curso. En ese curso van a encontrar material para lectura y videos para poder interpretar y estudiar todos los conceptos básicos que necesita un perito, contador, para poder contestar los cuestionarios que luego se indican en cada una de las etapas del curso. Estas etapas del curso consisten en 8 cuestionarios de distintas unidades y luego un cuestionario integrador que comprende a todas las unidades. Para aprobar cada uno de los cuestionarios hay que hacer la lectura previa, ver los videos y luego, cuando uno decide que ya está en condiciones de contestar los cuestionarios, eh, hay que un sector en el que dice cuestionario, se cliquea en ese sector y hay media hora para contestar las preguntas. Esas hay que contestar 4 preguntas bien de las 5 para poder aprobar y poder continuar con el curso. Bueno, una vez que se aprobó, ya uno tiene el certificado de aprobación y puede tener la constancia que le va a ser útil, diríamos indispensable, para que este año puedan inscribirse como peritos. Bueno, ¿qué podemos decir del derecho procesal? Podemos decir que derecho procesal, nosotros los contadores, en mi caso yo también soy abogada, pero los contadores tenemos conocimientos de derecho procesal de una de las materias que cursamos en la facultad, que es actuación profesional judicial, que en la UBA, ¿no? En otras universidades tienen otros nombres, que ahora se llama taller de actuación judicial, en la cual los contadores aprendemos conocimientos básicos de derecho procesal. Y después todos aquellos que durante su ejercicio profesional se dedicaron a otras actividades, por ejemplo a contabilidad, a auditoría, probablemente casi no lo utilicen el derecho procesal,
salvo aquellos que se dedican a impuestos. En el área de procedimiento tributario también es necesario conocer derecho procesal. ¿Y qué es lo que ocurre? También los síndicos, ¿no? Cuando el síndico concursal hace la especialización en sindicatura, una de las asignaturas que contiene la carrera de especialización es Derecho Procesal. Acá está presente el contador Omar Flores, que es especialista en sindicatura concursal y, por supuesto, aprobó la materia Derecho Procesal, además es perito, y la contadora Constanza Barberis, que por su actuación como perito también conoce derecho procesal y por ese motivo podemos decir que todos los que estamos aquí presentes tenemos conocimientos de derecho procesal, pero nosotros actuamos en un ámbito que es un proceso, ¿no? Cuando actuamos como peritos. Actuamos en un ámbito que es un proceso, y en el proceso lo fundamental es las normas que regulan a un proceso, justamente son el derecho procesal. Para actuar en un proceso nosotros tenemos que conocer, tenemos que tener conocimientos de las normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes del fondo, que comprenden, como vimos en la charla anterior, la organización de la justicia, los funcionarios que lo integran, la actuación del juez y de las partes en las instancias del proceso. Bueno, esa es la definición de derecho procesal, o sea, son normas que regulan el proceso, para decirlo muy sintéticamente, ya lo explicamos un poco más ampliamente. Nosotros tenemos en derecho normas de fondo y normas de forma. Las normas de fondo son, por ejemplo, las que están contenidos en todos los códigos que justamente se llaman de fondo. Es decir, derecho comercial, derecho civil, derecho laboral, derecho penal. Esas son normas de fondo. Pero cuando nosotros actuamos en un proceso judicial, necesitamos las normas de forma o de procedimiento, que son las normas que nos permiten aplicar esas normas de fondo. Es decir, para dar un ejemplo, si yo me despidieron del trabajo y quiero cobrar una indemnización, por más que tenga derecho a cobrar esa indemnización, porque los dicen las normas de las normas laborales, la ley 20.744 con sus modificaciones. ¿Cómo? ¿Me querías decir algo, Mar? Nosotros no podemos ir al juzgado y decir, quiero que me abonen mi indemnización porque fui a mi empleador y no me lo quiso pagar. Si yo voy a la mesa de entrada del juzgado y digo eso, me va a decir, bueno, mire, hable con un abogado, y el abogado le va a realizar todos los trámites necesarios, todos los procesos necesarios, procedimientos, como para que usted pueda cobrar su indemnización. Es decir, que hay una forma, una formalidad que está establecida en las normas procesales, que me va a decir cómo hay que hacer para poder llevar adelante un proceso. Entonces, como decíamos, son normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de esas leyes. O sea, yo quiero aplicar estas leyes laborales, lo tengo que hacer a través primero de un abogado. Es decir, yo no puedo ir y presentar una demanda como contadora. Ningún contador, ninguna persona que no sea abogada, no puede presentar una demanda, porque eso lo dicen los códigos de procedimiento. Entonces, el derecho de fondo no se puede aplicar sin tener como instrumento el derecho procesal. Por eso algunos dicen, ¿qué es el derecho procesal o qué característica tiene el derecho procesal? El derecho procesal es un instrumento, es instrumental. Es el derecho que me permite aplicar las normas de fondo. Me permiten aplicar
las normas de derecho comercial, de derecho laboral, de derecho penal. Por otro lado, hay distintos, si bien hay un derecho procesal genérico, diríamos, para cada jurisdicción y para cada materia hay distintos códigos de procedimiento. Es decir, si yo actúo en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo que si yo actúo en la provincia de Córdoba, ¿sí? O que actúe en la provincia de Corrientes. Cada una de esas jurisdicciones va a tener un derecho o un código de procedimiento adecuado a su jurisdicción. Por otra parte, a las distintas materias. No es lo mismo el código de procedimiento laboral que el civil y comercial, que el penal, o que bueno. O sea que los códigos de procedimiento van a ser diferentes por materia y por jurisdicción. Aunque las normas procesales generales, diríamos que tienen una base común. Es por eso que si yo estoy actuando en un proceso penal, voy a tener que tener en cuenta el Código de Procedimiento Penal, porque ahí van a ser probablemente diferentes los plazos, los recursos, ¿no? Que en el laboral o que en el civil y comercial. Entonces, eso es para dar un enfoque de cuando nosotros actuamos en distintos fueros, vamos a tener normas procesales que van a tener algunas diferencias que tenemos que conocer para actuar en cada uno de los fueros. Raquel, una ¿Sí? consulta. ¿Cuáles son las etapas principales de un proceso? Las etapas principales de un proceso, bueno, después las vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Bueno, disculpen, son cosas de... bueno, entonces, vamos a hablar primero de qué es un proceso, ¿no? Después vamos a hablar de las etapas. Bueno, un proceso es un conjunto de actos procesales que tienen por objetivo lograr la resolución de un conflicto. Es decir, para resolver un conflicto yo tengo que iniciar un proceso, ¿eh? Y ese proceso va a tener una resolución. Que esa resolución, en general, la forma normal de terminar ese proceso se llama sentencia. Entonces, vamos a ver que el proceso va a tener una demanda, una contestación de una demanda, una apertura a prueba y una resolución que se llama sentencia. Entonces, demanda, contestación de la demanda, apertura a prueba y resolución o sentencia. Esas son las etapas básicas, ¿no? Si bien hay algunas otras que después, ya sabe, las vamos a hablar con un poquito más de detalles. Bueno, entonces estábamos hablando que el conjunto de normas que regulan el proceso judicial, cuyo objetivo es dar solución a un conflicto. El derecho procesal sirve entonces para aplicar el derecho. Si nosotros decimos el derecho procesal por sí mismo, ¿tiene alguna finalidad? No. La única finalidad que tiene es aplicar el derecho sustancial que está contenido en los códigos de fondo. Es el instrumento para hacer efectivo el cumplimiento del derecho material. Bueno, entonces estábamos hablando de las etapas del proceso.
Y decíamos que eran demanda, contestación de la demanda, las pruebas y la resolución. Vamos a hablar bien, en principio, de lo que es una demanda. Una demanda, en general, de acuerdo a las normas procesales que tenemos vigentes en este momento, sería después de una etapa previa de mediación en la mayoría de los casos, ¿no? Hay casos en los que está excluido la mediación previa, obligatoria. Es decir, las partes tratan de llegar a un acuerdo para evitar un proceso judicial. Sabemos que desde que existe la mediación previa obligatoria, han disminuido la cantidad de procesos de una forma muy significativa. Es decir, que se trata de demostrarle a las partes que a través de un proceso mediante el cual pueden llegar a un acuerdo, se evitarían las demoras de los procesos judiciales, las costas de los procesos judiciales y además que no necesariamente un proceso judicial significa que las partes tengan un mejor acuerdo. ¿Por qué? Porque en el proceso judicial no hay acuerdo. Podría haber una mediación dentro del proceso, pero en general quien resuelve es el juez. Y en la mediación previa, lo que se hace es que las partes, ellas mismas, lleguen a un acuerdo mediante un proceso autocompositivo, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo de este curso ni de esta charla hablar de la mediación previa, solo lo digo a fines informativos. Entonces, vamos a hablar ahora de cuáles son los tipos de procesos. Los tipos de procesos, decíamos que el proceso era un conjunto de actos procesales que tenía como objeto el llegar a una sentencia con la cual se va a dar por finado el proceso. Por otro lado, habíamos dicho que las etapas eran la introductoria. Cuando se llega al proceso va a haber una demanda. En la demanda, las partes lo que van a hacer es, en primer lugar, decir qué es lo que pretenden, qué es lo que reclaman. Vamos a suponer, en una demanda laboral, lo que va a decir las partes, interpongo demanda de indemnización por despido, pretende eso. Van a decir los nombres de las partes, los domicilios, todos los datos que exige el Poder Judicial, el domicilio constituido, domicilio electrónico, ¿bien? Y luego van a exponer los hechos por los cuales afirman que tienen un reclamo hacia la otra parte, que es la demandada, ¿no es cierto? Bueno, de esa demanda, que es un reclamo, como decíamos, una pretensión, se da traslado a la otra parte, que es la demandada, y la demandada va a responder. A veces no responde, se declara rebelde, pero en general existe una respuesta en la cual puede negar todos los hechos, y también podría oponer excepciones, ¿no? También es otra de las formas. Una vez que están la demanda, que se dio traslado de la demanda y la parte demandada respondió, viene la etapa probatoria, en la cual hay un ofrecimiento, admisión de las pruebas y la producción de las pruebas. Es decir, tenemos por un lado la demanda, en la cual las partes hacen determinadas afirmaciones, una respuesta de la demanda, en la cual la demandada da otra versión de los hechos, y cada una de ellas, para demostrarle al juez su verdad, lo que hacen es ofrecer pruebas. Entonces vamos a ver
que en el ofrecimiento de pruebas vamos a encontrar distintos tipos de pruebas. Vamos a encontrar prueba informativa, prueba testimonial, y una muy importante para nosotros es la pericial, sobre todo la contable, donde van a ofrecerse los puntos de pericia que luego el perito debe responder. Una vez producidas todas las pruebas, entre otras la nuestra, ¿no?, que es la que nos interesa a nosotros, la prueba pericial contable, se producen los alegatos, que son las conclusiones sobre los méritos de las pruebas. Estos alegatos, cada una de las partes va a informarle al juez la importancia que tienen las pruebas, inclusive podría hablar de algunos defectos que tienen las pruebas, de la otra parte, por ejemplo, para que el juez lo tenga en cuenta en el momento de resolver. Es decir, que le dan elementos al juez sobre las pruebas para que el juez las tenga en cuenta en el momento de resolver. ¿Qué viene ahora? La última etapa, la resolutoria. Dijimos que el proceso era un conjunto de actos que tenía como objetivo tratar de resolver un conflicto y que termina con una sentencia. Bueno, acá teníamos un conflicto, lo interpuso la demanda a la actora, se le da traslado a la demandada, cada una de ellas ofrece pruebas, se producen las pruebas, se brindan los alegatos y ya el juez está en la etapa de resolver. El juez va a resolver y puede resolver aceptando la demanda total o parcialmente, y en la demanda otro de los aspectos que va a tener en cuenta es la valoración de las pruebas antes de resolver, ¿no?, por supuesto. Va a tener en cuenta cada uno de los hechos que afirmaron las partes, ya sea la actora y la demandada, y para poder resolver y que la sentencia sea sentencia válida, va a tener que cada una de las hechos que afirmaron las partes va a tener que tener su respectiva prueba. Una sentencia fundada adecuadamente tiene que tener el hecho y la prueba. Bueno, se resuelve y luego viene la etapa impugnativa, en la cual se pueden interponer recursos. Se van a interponer recursos contra esa sentencia. Ahí cada una de las partes tiene la posibilidad de interponer recursos. Estos recursos, después vamos a ver que puede ser el más común, el que más utilizamos nosotros para honorarios, es el de apelación, pero también hay otros recursos, ¿no?, aclaratoria, revocatoria. Bueno, y luego la última etapa sería la etapa del cumplimiento ejecutorio, que es cuando la parte no quiere cumplir la resolución del juez, la sentencia que tiene que estar firme, ¿no?, para que se pueda ejecutar. Entonces va a haber un cumplimiento forzoso en la etapa de la ejecución de la sentencia. Bueno, entonces habíamos hablado también hablamos de derecho procesal, de lo que es el proceso, de las etapas del proceso, y ahora vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de procesos. Hay procesos que se llaman de conocimiento, procesos de ejecución, cautelares. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Los de conocimiento. Se puede decir que tiene como objetivo la declaración de un derecho, pero tiene que haber una etapa de conocimiento amplio de los hechos para que sea proceso de conocimiento. Por eso se llama de conocimiento. Tiene que existir amplitud probatoria y de defensas. Por ejemplo, un proceso laboral es un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque
En la parte lectora va a establecer los hechos, esto que dijimos recién. Supongamos es una demanda por despido, cuándo ingresó el actor, qué categoría laboral tenía, dónde trabajó. La actora le va a hacer un relato amplio al juez de los hechos que luego van a culminar con el despido. A veces las demandas son muy extensas. Cuanto más extensa, más informativa sea, va a cumplir con esa función de ser un proceso de conocimiento. El juez, a través de los hechos de la demanda, va a tomar conocimiento de qué es lo que ocurrió, va a informarse, porque no conoce a la parte. El juez no la conoce a través de lo que le informe la demanda en su interposición de la demanda. Un proceso de conocimiento tiene esas características. Por otra parte, dijimos que tenía amplitud probatoria, es decir, las partes van a ofrecer toda la prueba que consideren conveniente como para poder lograr probar los hechos que están afirmados en su demanda. Es un proceso, el de conocimiento, que tiene esas características: amplitud de conocimiento de los hechos y amplitud probatoria. Por último, tiene amplitud de defensas, es decir, que las partes pueden ejercer su derecho de defensa con mayor amplitud que uno de ejecución. En la ejecución, todo esto que dijimos, amplitud de conocimiento, amplitud de prueba y amplitud de defensa, está sumamente restringido. ¿Por qué? Porque son procesos en los cuales, por ejemplo, se dicta la sentencia, ya hubo pruebas, las partes pudieron apelar, o sea, todos los derechos que tenían las partes se ejercieron en el proceso de conocimiento. El proceso de ejecución significa, ya está dictada la sentencia, ya todo esto que está en el proceso de conocimiento, ya se ejercieron todos esos derechos: derecho de informar al juez, derecho de defenderse, de probar, ¿no? Y yo tengo la sentencia y firme. Entonces ahora no la cumplen y la ejecuto. Eso sería un proceso de ejecución de sentencia. Ahí yo ya no puedo probar nada porque está aprobado. No puedo defenderme porque ya la sentencia está firme. Entonces, decimos que los procesos de ejecución, a diferencia de los conocimientos, tienen restringido el conocimiento, la posibilidad de prueba, la posibilidad de brindar conocimiento de los hechos, porque todo eso ya lo hice en la etapa anterior, en el proceso de conocimiento. Ahora lo único que tengo es decir, no me pagaron, voy a pedir que se embargue, voy a pedir una ejecución. Esa es la etapa de ejecución. Pero los procesos de ejecución no son solamente los de ejecución de sentencia, hay otros procesos ejecutivos de instrumentos o títulos ejecutivos, que son varios, ¿no? Por ejemplo, los pagarés o los cheques. Un pagaré o un cheque es un título ejecutivo. ¿Qué significa? Que a mí me deben dinero, me dieron un pagaré y ahora no me lo pago. No tengo que hacer un juicio para probar la deuda, porque el título ejecutivo prueba, no sé si la prueba la deuda porque en un concurso no la prueba, pero es como una especie de indicio de que ese dinero se debe. El juez no le puede decir, bueno, abramos a prueba porque acá usted tiene un pagaré. No está permitido. La ley le otorga una verosimilitud acerca de la deuda al pagaré o al cheque. Entonces no se puede hacer un proceso de conocimiento, abrir a prueba, apelar, no. Acá lo único que se hace es ejecutar el pagaré o el cheque, por ejemplo, ¿no? Hay otros títulos ejecutivos, pero los más conocidos serían estos.
Entonces decimos que los dos tipos más importantes de procesos son de conocimiento y de ejecución. Y dentro de lo de ejecución tenemos lo de ejecución de sentencia y los ejecutivos. Bueno, después tenemos los procesos cautelares, que bueno, hoy me pareció muy importante, fue un proceso que me dice el contador Omar Flores, hablemos de estos también, ¿no? Porque son importantes. Los procesos cautelares tienen por objeto asegurar preventivamente los bienes o la eficacia de la sentencia futura. Entonces yo digo, bueno, esta persona, el actor, perdón, el actor dice que el demandado le debe dinero, le debe mucho dinero. Y él cree que se está insolventando. Entonces, si el juez lo considera conveniente, si dan todos los requisitos para que se trabe una medida cautelar, como por ejemplo verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, que bueno, son requisitos fundamentales para poder solicitar una medida cautelar, el juez puede dar lugar a una medida cautelar. Entonces decimos que tienen por fin asegurar preventivamente los bienes o la eficacia de la sentencia futura. Porque si yo, cuando se dan esas condiciones para interponer una medida cautelar, no la interpongo, esa persona se insolventa, vende todo, vacía la cuenta bancaria. Entonces, esa persona sabe que va a haber una sentencia que la va a perjudicar y se adelanta y se insolventa. Entonces, los procesos cautelares tienen esa finalidad. Tratar de asegurar los bienes, ya sean bienes muebles, inmuebles, dinero en las cuentas bancarias, para evitar la insolvencia del quien luego me va a tener que pagar. Bueno, entonces eso en cuanto a los procesos ejecutivos. Y ahora vamos a ver otro tema muy importante, que es el de los recursos. Es decir, que acá digamos, en derecho procesal, como dijimos primero, tenemos un derecho procesal que es algo genérico, después tenemos derecho procesal por materia, por jurisdicción, y después tenemos, como dijimos, conceptos importantes que hay que ver dentro del derecho procesal, como el concepto de proceso, que ya lo vimos, todas las etapas del proceso, y después otros temas importantes serían los recursos y las notificaciones. ¿Qué son los recursos? ¿No? Un recurso es un medio de impugnación de resoluciones judiciales. ¿Qué es un medio de impugnación? Es decir, hay una resolución judicial. El juez, por ejemplo, dicta una sentencia. Dicta una sentencia y a mí me produce un perjuicio. En el caso de que fuéramos abogados, si actuamos como abogados, el perjuicio se lo va a producir a su parte, a la parte que patrocina o de la que es apoderado. En nuestro caso, el perjuicio se nos produciría cuando nos regulan honorarios y esos honorarios los consideramos bajos. Entonces ahí los perjudicados seríamos los contadores que recibimos una regulación y que nosotros consideramos baja. Entonces, un recurso es un medio de impugnación de una resolución judicial que las partes interponen cuando se sienten agraviadas para solicitar la revocación o modificación total o parcial de esa resolución. Es decir, la parte dice que la sentencia lo agravia, le produce un perjuicio y interponen el recurso de apelación para que no ese mismo juez, sino un tribunal superior
la modifique, por ejemplo, total o parcialmente. Nosotros, en nuestro caso, vamos a solicitar que el Tribunal Superior la revea y generalmente pedimos que nos incrementen los honorarios. Entonces decíamos que el recurso es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales. Buscamos impugnar la resolución del juez, ¿no? Ahora, ¿dónde la interponemos? ¿La interponemos en la Cámara o en el juez de primera instancia? La interponemos en el juez ante el juez de primera instancia. El juez puede aceptar o conceder el recurso o no concederlo, ¿no? Hace poco me contaba un contador que dice, me rechazaron el recurso. ¿Y por qué era? Porque no se dio cuenta y ya había vuelto de la Cámara. Y entonces lo interpuso y el juez le dice no al lugar, porque ya estaba firme la resolución. O sea, el juez en general, por las impugnaciones, los recursos de apelación, los concede. En general sí. Uno podría, en algunos casos, interponer el recurso de queja. ¿Qué es el recurso de queja? Es cuando me quejo, justamente, porque el juez de primera instancia me rechazó la apelación. Entonces voy y hago un recurso de queja. En general, los recursos de apelación son acogidos favorablemente, concedidos, pero tenemos que tener en cuenta que hay plazos, ¿no? Es decir, si yo interpongo un recurso de apelación a los 20 días, y seguramente me lo van a rechazar, y van a decir, está desierto. Desierto porque lo interpuse en forma extemporánea. El recurso tiene que interponerse en forma temporánea. Bueno, va a la Cámara, generalmente tarda un tiempo, puede ser 2 meses, 3 meses, no hay una fecha exacta, un plazo exacto para que se resuelva, vuelve de la Cámara y en ese momento se considera que la resolución se encuentra firme. Cuando se encuentra firme, ¿qué hago? Le pido a las partes, en el caso nuestro, que somos peritos, que me abone los honorarios, lo intimo, si no lo hizo voluntariamente, que no es lo más habitual que lo haga voluntariamente, lo intimo, presento un escrito que intimo, a efectos de que me abone mis honorarios, que se encuentran, tengo que decir siempre eso, regulados y firmes, poniendo el monto, bajo apercibimiento de ejecución. Entonces, acá tendría sentido hablar de ejecución, cuando hablamos de proceso de ejecución. Yo acá tendría una resolución firme, tiene que estar firme para poder ejecutar, y a la vez que está impaga, no me pagaron. Entonces ahí yo puedo, si no me abonan en el término que ordena el juez, pedir que se forme un incidente de ejecución, a veces se forma directamente en el mismo expediente, y ahí pido lo que habíamos dicho antes, un embargo, ¿no? Que puede ser de bienes muebles, inmuebles. Lo más práctico generalmente es embargar cuentas bancarias, ¿no? Para ello tengo que saber con qué banco opera demandado, el número de cuenta y brindarle esos datos al juez para que ordene el embargo. Luego se hace el oficio correspondiente, si el juez ordena el embargo, y en ese momento, si hay fondos, se cobrarían los honorarios. Bueno, ahora vamos a ver algo muy, muy breve sobre notificación. Dijimos que era otro tema que tenemos que hablar. Bueno, las notificaciones, podríamos decir, hay muchas definiciones de notificaciones. Es un acto procesal que permite poner en conocimiento de las partes y los interesados a los cuales está dirigida esa resolución,
una resolución judicial. Yo a través de una notificación le pongo en conocimiento de una resolución judicial. Pero no es solamente le pongo en conocimiento, sino que empieza a producir efectos. ¿eh? Es decir, a partir de la notificación se producen efectos. Para nosotros los peritos, los efectos son: si yo recibo una notificación de que he sido designado perito, tengo 3 días para aceptar el cargo. Es decir, que ahí está el efecto. Si yo tengo que presentar una pericia, tengo una cantidad de días, lo que establece la ley. Creo que en provincia a veces los plazos son más amplios, pero en general son 10 días desde notificada. Son 10 días hábiles. ¿Cierto? Que si bien, bueno, en general los peritos pueden pedir una prórroga cuando se justifica, hay que cumplirlo dentro de ese plazo. Después, una vez que presenté la pericia, se le da traslado a las partes, se dice traslado por, en general son 5 días, y las partes tienen 5 días para impugnar. Las partes, cuando reciben la pericia, es muy común que impugnen la pericia, pidan aclaraciones, pidan observaciones o observan. Entonces se le da traslado de vuelta al perito y al perito se le da un plazo para responder esas observaciones, aclaraciones, impugnaciones. Bueno, entonces se puede decir que un aspecto que hay que tener en cuenta en las notificaciones, que la notificación no es solamente poner en conocimiento, sino que tiene efectos legales, ¿no? Es decir, una parte no puede decir no recibí la notificación. Generalmente con las cédulas no hay demasiado problema porque yo la recibo efectivamente la notificación, ¿no? Recibo la notificación, ingreso al Poder Judicial y ahí veo que me notificaron, por ejemplo, una designación y que tengo que aceptar dentro de los 3 días. Ese es el efecto que produce. A partir de la notificación corresponde que yo acepte el cargo dentro de los 3 días. Y también que tengo un plazo para hacer la pericia, ¿no? Pero hay otro tipo de notificaciones que no se usan casi en las pericias, pero es conveniente conocerlas, que uno podría decir, pero yo no me enteré, ¿no? ¿Cómo? A mí nadie me mandó ninguna notificación, que es la notificación por edictos, que se usa mucho en los procesos concursales. Constantemente se usa la notificación por edictos. Bueno, la notificación por edictos es una notificación que está destinada a personas inciertas y con domicilio indeterminado, ¿no? Significa que no necesariamente me va a llegar una notificación como la cédula, aunque yo no tenga un domicilio constituido, igual me notifico. Y es la notificación que se utiliza para las leyes. Es decir, todas las leyes se presumen conocidas por todas las personas y no puedo aludir que no fui notificada. Lo mismo pasa en los procesos concursales, en el concurso preventivo y en la quiebra, que un acreedor no puede decir no me notificaron, por el solo hecho de haberse publicado edicto se considera notificado. Bueno, más o menos creo que vimos los temas más importantes de estas unidades y quería consultarle al contador Omar Flores si él quiere agregar algún tema. O alguna pregunta. Sí, bueno, lo que vimos ahora es lo más importante para un perito, ¿no? Que, bueno, las notificaciones ahora hoy en día son electrónicas más que nada.
donde se notifican las resoluciones, la situación del cargo, y tengo un plazo, eso tengo que tener muy en cuenta los plazos, digamos, porque si no me pueden remover del cargo, ¿no? Perfecto. Y en los concursos también, digamos, tengo que tener en cuenta cuando se notifica por edictos en el boletín oficial, en el caso de los acreedores, para poder armar su legajo, ¿no? Ujú. O si no, también, digamos, tengo otra posibilidad eh, pero ya sería en otra instancia, una presentación tardía, ¿no? Del legajo para Claro. solicitar el crédito. Ujú. Perfecto. Eh, Vos- Constanza, ¿vos querías consultar algo? ¿Querías, no sé? Hola Raquel, buenas tardes colegas. No, no, por el momento no quería consultar nada, estoy escuchando muy atentamente la charla que es muy interesante. Bueno, gracias. Bueno, esta charla seguramente va a quedar en la página de Instagram de Lista Verde, seguramente en los próximos días, y invitamos a todos los peritos, ya sea a participar activamente de estas charlas, verlas una vez grabadas, y también les quería informar que tenemos un grupo de apoyo para los peritos, porque acá nosotros vamos a ver, diríamos, los temas más importantes, los que consideramos que son de interés, pero cada uno de los peritos pueden tener preguntas, pueden tener consultas, y tenemos unos grupos en los cuales tratamos de que todos los peritos puedan hacer todas las consultas que consideren necesarios, ya sea para tener mayores conocimientos, para aclarar algunos del curso, o también para poder entender alguna pregunta que no entendieron de algún cuestionario, ¿no? Bueno, eh, están a disposición el contador Omar Flores, todos los participantes del grupo de la lista verde, eh, algunos contadores específicamente como el contador Daniel Espinosa, la contadora Silvia Puya, la contadora Graciela Winholz, y bueno, los esperamos. Les dejo mi teléfono celular por si quieren participar de los grupos de WhatsApp, que es 11 25 33 08 33. También se pueden comunicar a través de la lista verde, pueden participar en los grupos de Instagram o de Facebook. Bueno, creo que por hoy es todo. El próximo miércoles y jueves vamos a tener las charlas que corresponden a las unidades, no sé si Omar te acordás qué unidades son, las que vienen, 3 y 4 puede ser. Bueno, Sí, eh, sí. sí. Bueno, entonces los saludo a todos. Muchas gracias por sí, participar y nos veremos miércoles y jueves de la semana que viene, los que sí. puedan estar presentes. Muchas gracias, Bueno, Raquel. gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, Hasta Chao, luego. muchas gracias. chao Constanza. Bueno, cerramos entonces.